Muy bien, continuando con el proyecto sencillo del CRUD para ASP.NET Core. eh, ya generamos nuestro string de conexión en el archivo appsetting, así es un archivo JSON específicamente, y ahora también cargamos los paquetes necesarios para el manejo de consultas SQL y para poder realizar la migración a través de Entity Framework Core Tools. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar esto de NuGets. Lo que vamos a hacer específicamente es venir, voy a cerrar este append setting JSON, el archivo JSON, no lo vamos a utilizar por el momento. Voy a guardar cambios, vamos a guardar cambios del proyecto para que no se pierda nada de lo que hemos estado haciendo. Aquí estaba mostrando la opción del índice, pero por el momento no lo vamos a utilizar. Bueno, como en este caso, para este proyecto en particular, vamos a generar nosotros un proceso de migración. Y esa migración pues necesita un contexto, es decir, una clase que me permita venir y manejar la información o los datos específicamente entre los modelos y la base de datos. Entonces me voy al proyecto como tal, doy clic derecho y voy a agregar una carpeta. Vamos a agregar acá, nueva carpeta. Esta carpeta le vamos a poner datos. Esta carpeta datos internamente va a tener una clase. Vamos a dar clic derecho, vamos a agregar una nueva clase. Listo. Y a esa clase le vamos a poner, en este caso, un nombre específico en función a que haga referencia, a que ahí se va a manejar la información de la migración. Normalmente aparece como context o application context, son referencias de Microsoft. Sencillamente voy a colocarle yo contexto DB y ahí está, contexto DB. Entonces yo ya sé que esta clase contexto DB es la intermediaria para poder llevar la información de mi modelo a la base de datos y viceversa, ¿verdad? Entonces, ahí por medio de esto se va a estar actualizando. Teniendo mi clase específicamente, public class contexto DB, pues yo voy a venir y voy a generar acá un constructor. Hay ciertas abreviaturas que se utilizan para generar los constructores. Vean que está CTOR, CTOR, y me aparece constructor, dan enter, y me genera el constructor basado en la clase que acabo de crear. Este constructor, como ya sabemos, pues viene, inicializa variables, métodos o cualquier procedimiento que nosotros coloquemos. Aquí pues vamos a colocar como parte de sus, en este caso, entre sus variables específicamente, ¿verdad? De entrada, sus valores de entrada, esta instrucción. DB context, y este DB context ya aparece como parte de los métodos específicos de Visual Studio. Ahí tenemos que agregar nosotros. Nos tenemos que poner ahí DB, por ejemplo, context option, y ahí me aparece options. Entonces, después de eso, pues yo voy a venir y voy a generar, en este caso, vamos a colocarlo el nombre, el nombre de la clase como tal, ¿verdad? Contexto de, listo. Entonces, si se dan cuenta, estoy asociándolo, el constructor está asociado a la misma clase. Y aquí pues voy a colocar una variable, opciones o options, como ustedes quieran colocarlo, ¿verdad? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, option, que me lo muestre en inglés. Puedo poner opciones en español. No hay problema. Dos puntos, base, y voy a jalar aquí opciones. Esa es la variable que voy a utilizar. Es un código un poco diferente a las variables de entrada convencionales, ¿verdad? O los parámetros convencionales de un constructor o cualquier método, pero lo que estamos haciendo es que
En pocas palabras, lo que yo le mande del modelo va a llegar directamente a través de contexto DB y va a almacenarse en esta falla. Es prácticamente eh, como la explicación más sencilla que se podría dar. Está marcando un error porque dice que el tipo CRUD básico del MVC datos.contextDB no se puede usar como parámetro de tipo de context. Te dice en el tipo o método genérico, pues no hay ninguna conversión de referencia implícita. Lo que pasa es que acá la clase como tal debe context. Y ese debe context ya es una instancia, son en este caso valores por defecto que maneja Visual, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y al generar esa herencia, ¿verdad? Se genera una instancia al DB context y pues prácticamente vamos a estar heredando todos los atributos de DB context a la clase contexto DB. Y entonces ahí de mejor manera pues vamos a poder controlar toda la información que venga del modelo. Entonces acá lo importante es que después del constructor vamos a estar creando los métodos específicos que van a venir y van a obtener la información de los diferentes modelos que nosotros vayamos creando. Entonces aquí vamos a agregar los modelos que representan las tablas en la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como paso número uno, habíamos colocado lo de la cadena de conexión. Paso dos era uno de los paquetes nuggets, pero lo vamos a poner acá. Y el paso dos, vamos a poner aquí como paso dos, creación de la clase contexto, ¿verdad? Recuerden, este contexto DB lo que va a hacer es que va a manejar los datos prácticamente cuando estén viendo los datos. Número 3. Número 3 es la creación del constructor. Eso va a usar como número 3. Y ahora en el paso número 4 me voy a ir a la parte de modelos específicamente y ahí voy a venir y voy a crear lo que es en este caso mi primera clase en función al modelo de las tablas que yo quiero generar. Entonces ahora, pues vamos a venir y vamos a crear aquí en la carpeta models, ¿verdad? Vamos a crear nuestra clase para poder tener las propiedades de nuestra primera tabla, en pocas palabras. Vamos a agregar una nueva clase. A esa nueva clase, pues un modelo, vamos a ponerlo aquí. Podríamos ponerle modelo contacto, vamos a poner m contacto, no así, modelo contacto. Le voy a agregar. Y ya tengo mi clase pública. ¿Qué es lo que voy a definir aquí? Entonces viene el paso 4. Aquí vamos a definir las propiedades que serán las que nos permitan crear los campos de la tabla en la base de datos. O sea, de la tabla a contacto, vamos a poner ahí, en la base de datos. En la base de datos que también vamos a llamar contacto específico. Entonces acá no necesitamos en este caso crear un constructor, que simplemente vamos a crear las propiedades. Entonces, tengo mi clase aquí, public class en mi contacto, y voy a venir y voy a crear en este caso las propiedades public, por ejemplo, y ahí automáticamente me genera un public ID, me genera un nombre, un email, me genera un teléfono, y así sucesivamente me va a generar. Bueno, pero aquí voy a borrar esto para mientras, porque ya me generó todo de una vez. Y pues no necesariamente necesito esos elementos. Lo que voy a hacer es, voy a explicar algo que importa. Eh, una de las ventajas del visual en este caso es que
cuando yo estoy trabajando con propiedades y estoy trabajando específicamente con conexiones a bases de datos, cuando yo coloco una propiedad de este tipo y defino un ID, Visual automáticamente lo reconoce como el campo principal de una tabla, es decir, como el campo con la llave primaria o el primary key específicamente. En algún momento yo puedo venir y decirle, por ejemplo, si no utilizo el campo ID, agregar esto, agregar key, y entonces resulta que viene visual, ¿verdad? O viene, en este caso, C Sharp, identifica que este campo ID es mi clave primaria para la tabla en la base de datos. Pero como les digo, normalmente se utiliza key cuando en lugar de ID, por ejemplo, utilizo otro código contacto, por ejemplo. Entonces, como código contacto, el visual pues, no lo reconoce específicamente como un identificador o un campo principal, entonces a ese sí le debería agregar yo key. Pero Visual Basic cuando encuentra un ID, ¿no? Entonces lo reconoce automáticamente como llave primaria. Entonces, el ponerle key acá sería optativo, pero puedo bloquear y de todos modos automáticamente va a reconocer que este campo va a ser el identificador de la tabla y por lo tanto va a ser en SQL específicamente va a ser un primary key y va a tener activa la propiedad identity. Bueno, ¿qué más podemos hacer ahí? Bueno, de hecho, pues tenemos que modificar algunos elementos. Yo debo definir, por ejemplo, si yo coloco aquí esta instrucción requiere o requerido, este es una validación del lado del servidor. Y como es una validación del lado del servidor, pues cuando se dé algún tipo de error, me va a mostrar un mensaje en inglés, por supuesto que viene del servidor y son mensajes específicos de Visual, ¿no? Entonces, si yo quiero establecer un mensaje propio, entonces, entre paréntesis, vamos a colocarle aquí error message, le vamos a poner entre comillas, eh, por ejemplo, el nombre es obligatorio, ¿no? Por poner algo así. O el nombre del contacto o del usuario es obligatorio. Y ahí ya automáticamente sabemos que si la persona deja el campo vacío del name o nombre, vamos a cambiar esto de nombre. eh, si lo deja vacío, pues me va a activar esta alerta y me va a mandar este mensaje. Entonces, ojo con esto. Esto de requerido va antes de la propiedad nombre. Si se dan cuenta, el ID no le coloqué, está indexado, tiene la propiedad identity activa, la voy a generar a la base de datos, entonces no hay necesidad. Voy a copiar esto, vamos a copiar y voy a ir pegando, pues voy a ir pegando justo encima de los elementos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, el otro pues va a ser el correo electrónico. Entonces voy a poner el correo electrónico o el correo del usuario es obligatorio, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vamos a poner aquí? Por ejemplo, vamos a poner también el de, tengo nombre, email y teléfono. Vamos a poner teléfono. Entonces, el teléfono del usuario es obligatorio. Y, por ejemplo, tengo este de código postal, pero este código postal vamos a cambiar, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle uno de tipo fecha, vamos a poner ahí uno de daytime, ¿verdad? No vamos a poner tantos campos, aquí tipo daytime, ¿verdad? Fecha y hora, y luego vamos a poner fecha creación, ahí está, fecha que creamos el usuario. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues tengo el campo nombre del usuario, email, teléfono, fecha.
puedo agregar más, por ejemplo, vamos a agregar otro, vamos a agregar aquí un public string y le vamos a agregar dirección, ¿verdad? Get y set, ¿verdad? Si utilizo get set, yo ya sé que automáticamente es para enviar y recibir información. Y vamos a poner aquí que la dirección del usuario es obligatoria. Y ahí está. Entonces recordemos que estos requeridos, ¿verdad? Son mensajes que vienen o validaciones que vienen del lado del servidor. El nombre del usuario es obligatorio, la dirección del usuario es obligatoria. eh, Aquí el correo electrónico del usuario es obligatorio, el teléfono del usuario es obligatorio y por ejemplo al de fecha de creación no le puse que fuera obligatorio. Entonces también puedo dejar algunos campos que no sean obligatorios, no hay problema. Aquí me aparecen cuatro warnings y esto es porque dice que por ejemplo, la propiedad de teléfono no acepta valores nulos, debe contener un valor distinto a nulo al salir del constructor. Entonces, me está marcando este tipo de error específicamente. Bueno, son advertencias, simplemente no hay problema. Aunque pues yo las puedo quitar. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, aquí en propiedades. No, aquí. Vamos a buscar acá. Aquí editar archivo del proyecto. Aquí donde está editar archivo del proyecto, tengo esta opción de los nulos. Está en enable, está activo. Puedo desactivar. Puedo ponerlo disable. Entonces, al ponerle disable, y ya no me va a marcar eso. Vamos a guardar cambios. Me voy aquí al modelo contacto. Vamos a guardar cambios ahí. Ya está. Listo. Ya no me aparecen los errores. Entonces, también, vea, para no tener aquí problemas, tener esa sensación de que tenemos muchos errores específicamente. Bueno, entonces aquí hay algo importante. Este modelo contacto que acabo de crear, a la hora de hacer la migración, lo que va a hacer en pocas palabras en SQL es venir y crear una tabla que se llame mcontacto. Va a crear una tabla que se llame mcontacto y en este caso, los campos de esa tabla van a ser estos: ID, nombre, dirección, email, teléfono, fecha de creación, con este tipo de datos específicamente. Tipo de time, tipo varchar, por ejemplo. Entonces, esto es lo que va a hacer la migración en otras palabras. Pero esto no va a funcionar si no está relacionado con el contexto. Entonces, me voy a contexto, ¿verdad? Me voy a la parte de contexto y en la parte de contexto debo generar una instancia. Aquí donde puse que agregamos los modelos. Entonces, vamos a agregar el primer modelo. ¿Verdad? Aquí generamos la instancia al modelo contacto, por ejemplo. Y voy a poner ahí public. Debe ser, ¿verdad? Necesito eso. Y aquí voy a establecer con quién voy a conectarme. Voy a poner con M contacto. Ahí está. Y me genera automáticamente el resto, ¿verdad? Me va a crear una variable que se llama mcontacts, pero mejor cambiamos de español. Mcontacto, ¿verdad? O contacto, lo voy a poner, no importa. Estoy usando la misma variable para saber que viene de ese modelo. GetSet para enviar y recibir información. Por supuesto, eh, que esto pues, nos va a servir para relacionar específicamente. Entonces, esto va a ser nuestro paso 5. Va a relacionar el modelo que acabamos de crear, el modelo contacto, con el contexto para que se pueda controlar, para que esta clase de contexto controle o maneje bien los datos que se van a tener relacionados con la base de datos en SQL Server a la hora de la migración. Y ya con esto, pues ya tenemos nuestra nuestro primer modelo asociado al contexto. Entonces, cada vez que yo creo un modelo, si yo quiero crear otro modelo basado en otra tabla, por ejemplo, productos, categorías, entonces yo creo dentro de mi carpeta de modelos, voy creando cada una de las clases con los modelos, valga la redundancia que queremos generar, y después
lo llamamos aquí, es decir, aquí vamos agregando los modelos para que venga esta clase contexto DB y haga la migración a SQL y las va a crear. Muy bien, vamos a terminar esta parte acá. Ya en el próximo video, pues ya vamos a estar iniciando el proceso de migración. Gusto saludarlos, pasen feliz día.